procedamos con la segunda parte. Para eso vamos a presentar, vamos a compartir pantalla. Y vamos a hablar, siguiendo con transferencia de cantidad de movimiento, vamos a ver esta primera parte introductoria que un poco nos va a servir para poder avanzar en el análisis del mecanismo de transferencia de cantidad de movimiento difusivo. Y lo primero que vamos a hacer es plantear la diferencia entre sistemas y volumen de control. Ustedes en termodinámica, muchas de las leyes o ecuaciones que ustedes utilizan siempre están basadas en el concepto de sistema, que sistema se define como una porción que se aísla del universo para su estudio. Y esa porción de masa tiene la característica principal de que la masa permanece constante en el sistema. Entonces, se va analizando cómo evoluciona el sistema con las distintas transformaciones. Si bien también me imagino que vieron en termodinámica sistemas abiertos, que es lo que se aproxima a un volumen de control, no sé si habrán llegado a formalizar cómo se aplican los conceptos que se deducen para la termodinámica clásica en un volumen de control. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahora porque necesitamos trabajar con eso para poder avanzar en los conceptos que vienen a continuación. Imaginemos que nosotros tenemos un sistema, que tenemos una cañería, esto es un pedazo de cañería, donde el fluido se comporta de esta forma, o sea, imaginen que acá están dibujadas esto, lo que se llaman líneas de corriente, que la línea de corriente es una línea que, bueno, puede coincidir o no a veces con la trayectoria, pero es una línea que se dibuja de manera tal que en todos los puntos la velocidad es tangencial a esa línea. Esa es la definición, digamos, de línea de corriente. Bueno, vemos que acá, digamos, por la forma que tiene este pedazo de cañería, el flujo no es muy prolijo, digamos, se forman turbulencias, hay efecto de mezcla, y es muy importante analizar, por ejemplo, qué efecto provoca la circulación del fluido en un elemento como esto. Si yo aplicara el concepto de sistema, significaría que yo tomo una porción de masa, supongamos, como esta que está indicada acá roja, imaginemos que ese es nuestro sistema, y por concepto de sistema, eso es una porción de masa constante, digamos, y yo voy analizando qué transformaciones, o sea, qué le va ocurriendo a la masa a medida que el fluido va avanzando. Obviamente, eso a nosotros no nos resulta útil, o sea, a mí, y además sería muy poco práctico analizarlo desde ese punto de vista. Yo, ¿qué tendría que optar? O sea, me interesa tomar un volumen, que el volumen podría estar definido por el contorno de esta pieza, o sea, por este trozo con esta salida lateral. Ese sería mi volumen de control, o sea, el volumen de esa pieza lo tomaría como mi volumen de control. Entonces, a ese volumen de control voy a tener un flujo de un fluido que entra, otro que sale, y el fluido que circula adentro, que provocará, como ya vamos a ver, esfuerzos sobre la pared, caídas de presión, ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero lo que me resulta práctico es analizar lo que pasa en el elemento, en este caso en ese pedazo de cañería, o puede ser todo un sistema de bombeo, o sea, el volumen de control es algo que se define arbitrariamente en base a qué sea lo que necesito calcular. Entonces vamos a pasar en la materia de analizar
desde el punto de vista del sistema a analizar desde el punto de vista de control, de volumen de control. Pero hay muchas leyes de la física que se formulan para sistemas porque parten de la física clásica, que se aplica sobre un cuerpo, sobre un cuerpo sólido, entonces, pero esas definiciones son importantes, yo las quiero trasladar, ese concepto que pasa en un sistema, cómo se transforma o cómo lo puedo analizar en un volumen de control. Entonces, una manera de hacerlo es a través del teorema del transporte de Reynolds. El teorema del transporte de Reynolds se expresa de esta forma, que ustedes me imagino que lo ven y dicen, ¿qué es eso? Pero en realidad, digamos, es una forma matemática, pero tiene una implicancia, un significado físico que no es difícil de entender. Acá lo que es importante es definir que N es una propiedad extensiva. O sea, recuerden, las propiedades extensivas son las que dependen de la cantidad, dependen de la cantidad de masa que tenga. La masa en sí misma es una propiedad extensiva, la energía es una propiedad extensiva, la cantidad de movimiento es una propiedad extensiva, pero no es una propiedad extensiva, por ejemplo, la temperatura, la presión, no son propiedades extensivas, obviamente. Entonces, se define una propiedad extensiva N, cualquiera, o sea, acá N es una propiedad genérica, puede ser la masa, puede ser la cantidad de movimiento, puede ser la energía, lo que sea. También se define una propiedad hepta, que es una propiedad intensivada. Es esa misma propiedad N extensiva que la divido en el volumen. O sea que si la propiedad de N fuera en la masa, la propiedad intensivada que le corresponde, el hepta que le correspondería a esa, sería la densidad, por ejemplo, como ejemplo. Entonces, definimos que la variación de esa propiedad N extensiva, cualquiera, con el tiempo en el sistema, la voy a representar con esta derivada grande, o sea, para diferenciarla de las que nosotros usamos habitualmente e identificar que cuando yo pongo la derivada esta mayúscula de una propiedad con respecto al tiempo, con respecto a lo que sea, me estoy refiriendo a una variación en un sistema. Esta derivada, que no sé si recordarán, es probable que la hayan visto en análisis 2, se llama derivada sustancial y se asocia con la derivada que se aplica a un sistema. Entonces, lo que me dice esta expresión es que la variación de la propiedad extensiva N con respecto al tiempo en el sistema es igual a la variación con el tiempo de esa propiedad de N en el volumen de control, ¿sí? Porque en definitiva esta integral, ustedes fíjense, es la integral sobre el volumen de control de la propiedad intensivada, que es la propiedad por unidad de volumen, pero multiplicada por diferencial del volumen. O sea, si la propiedad intensivada varía punto a punto, por eso hago esta integral. Si la propiedad intensivada fuera una constante en todo el volumen, sale fuera de la integral y esto en definitiva me queda la integral de diferencial de B, que es el volumen. Entonces, hepta por el volumen es N. O sea que en definitiva, lo que me dice es que esto es la variación de la propiedad N en el tiempo, en mi volumen de control, más este término acá, esta integral, que está integrada sobre la superficie de control, pero sobre la superficie de control a través de la cual hay flujo. En este caso, esta superficie de entrada, la de salida y esta que sale por acá por arriba, digamos. A través de esa superficie es que hay flujo de masa. Entonces, este término me representa, perdón,
esto lo tenía indicado, este término, o sea, toda esta integral es el flujo de salida menos el flujo de entrada de n al volumen de control. O sea que toda la integral me representa flujo de salida menos flujo de entrada. Acuérdense bien de esto, o sea, cuando aparece el signo más y esta integral es salida menos entrada. ¿Por qué eso es así? Fíjense, acá me aparece el producto de la velocidad por la normal a la superficie, por el diferencial de área, que es el área de flujo, digamos, y esta es la normal al área de flujo. Este producto, que es un producto escalar, si ustedes recuerdan, el producto escalar es igual al módulo de la velocidad por el módulo de la normal, que es 1, porque es un versor, por el coseno de tita, donde tita es el ángulo que existe entre la velocidad y la normal. ¿Sí? Ahora bien, siempre la velocidad es un vector normal a la superficie de flujo. O sea, por definición, la superficie de flujo es la superficie a través de la cual la velocidad es normal a esa superficie. ¿Está? Entonces, la velocidad y la normal tienen la misma dirección, siempre. O sea, la velocidad tiene la dirección de la normal a la superficie. Pero, si miramos acá en la entrada, imaginemos que acá está entrando el flujo, cuando entra, la velocidad tiene este sentido y la normal al área de flujo es saliente. Siempre la normal es hacia afuera. Entonces la normal sale. Entonces en la entrada, la velocidad y la normal tienen la misma dirección, con lo cual el coseno de tita, o sea, con lo cual tita tiene la misma dirección, pero sentido contrario. La normal sale, la velocidad entra. O sea, el ángulo tita es 180 grados. Por lo tanto, el coseno de tita es menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo a esta integral necesariamente la tengo que descomponer a esta integral en tantas áreas como normales tenga. O sea, si un área cambia la normal, o sea, esta superficie de flujo, en este caso, por ejemplo, para este ejemplo, sería la suma del área 1, del área 2, le llamemos al área lateral, y el área 3, que es el área de salida. O sea que yo esta integral la descompondría en 3 integrales, cada una sobre una superficie, porque cada superficie tiene una normal diferente. Entonces, la que sea de entrada, siempre va a ocurrir que la velocidad tiene sentido contrario a la normal y el ángulo es de 180 grados y el coseno entonces es menos 1. Entonces, siempre cuando es entrada aparece un signo menos. En la salida, imaginémonos acá o acá, la velocidad tiene dirección saliente y la normal también tiene dirección saliente. Entonces, el ángulo entre la velocidad y la normal es 0 grados. El coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esta integral me va a dar un valor positivo. ¿Sí? Entonces, de esa manera, digamos, por eso esta única integral representa un flujo de salida menos un flujo de entrada, porque esto está integrado sobre toda la superficie de control a través de la cual hay flujo. Pero yo tengo que dividir esa superficie de flujo en una superficie de flujo de entrada y una superficie de flujo de salida porque cambian las normales. Entonces, de ahí en la de entrada me va a aparecer el signo menos. Entonces, esto me está representando flujo de salida menos flujo de entrada. Este término, que es la variación de la propiedad con el tiempo en el volumen, es lo que se conoce como velocidad de acumulación de la propiedad n en el volumen de control, mientras que esto sería la variación de n en el sistema. Entonces,
tengamos claro, por un lado, ese teorema. Y por otro lado, otro concepto que tenemos que ver es el concepto de balance, que lo vamos a usar mucho, también ya vamos a ver cómo. Y el concepto de balance, o sea, yo se los escribí en palabras, después lo vamos a pasar a una fórmula matemática, es muy simple de acordarse, porque en definitiva es equivalente a cualquier balance que hagamos nosotros mismos con nuestras finanzas, digamos. La acumulación que yo tenga de mi dinero va a ser igual a mis ingresos menos mis egresos, más la capacidad que tenga de generar dinero, digamos. O sea, esa sería una manera simple que ustedes lo pueden asociar enseguida. Pero en definitiva, el concepto general de balance, que lo vamos a aplicar en toda la materia, me dice que lo que se acumula en el volumen de control es igual a lo que entra menos lo que sale más lo que se genera en el volumen de control. ¿Está? Y por otro lado, nosotros vamos a aplicar lo que se llaman balances envolventes, que es este concepto general de balance que en lugar de estar aplicado a todo el volumen de control, se lo aplica a una envoltura. ¿Qué es una envoltura? Una envoltura es un elemento diferencial de volumen, o sea, es una partecita de todo el volumen, pero que es a escala diferencial, que me representa el volumen total, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo también para aplicarlo. De manera que yo hago el balance en ese diferencial de volumen y eso hace que yo, al aplicar el balance en ese diferencial de volumen, llegue a una ecuación diferencial que cuando la integro, la extiendo a todo el volumen de control. Por otro lado, los balances envolventes se aplican a la envoltura, pero siempre considero estado estacionario y que las líneas de corriente son rectas. Eso equivale, como ya vamos a ver en un rato, a decir que el flujo es laminar, el flujo en tubos es laminar. O sea que los balances envolventes, que son los que nosotros vamos a aplicar, tiene una serie de restricciones, fíjense, principalmente que es para estado estacionario y sobre todo que las líneas de corriente son rectas, cosa que no siempre ocurre. Si recuerdan la imagen del flujo que teníamos en el trozo ese de cañería en la diapositiva anterior, a la entrada, más o menos, las líneas de corriente eran rectas, digamos, el flujo estaba más o menos ordenado, ocurre como láminas, por eso se llama flujo laminar. Pero en cuanto, digamos, hay un cambio de sección o la velocidad es muy alta, ese flujo se desordena, se comienzan a formar remolinos y ya no tengo más líneas de corriente recta. Estando en esa situación, no puedo aplicar balances envolventes. ¿Está? Todo esto es importante que ustedes lo recuerden porque, digamos, esto que estoy diciendo acá me condiciona la validez del resultado que yo obtenga luego de aplicar un balance envolvente. Si yo estoy diciendo que tiene que ser en estado estacionario, que las líneas de corriente tienen que ser rectas, o sea, que equivale a decir que el flujo, si es el caso de un tubo, el flujo es laminar, entonces quiere decir que eso que yo obtengo, la solución, vale para esas condiciones, no vale para otras. ¿Está? Bueno, en el caso particular, o sea, lo que veíamos antes era el concepto general de balance que lo vamos a aplicar en todas las materias, tanto para transferencia de calor como transferencia de masa. En el caso particular de los balances de cantidad de movimiento, tenemos, recuerden que la expresión general de balance era lo que se acumula en el volumen de control igual al flujo de entrada menos el flujo de salida más lo que se genera. Entonces, acá, digamos, hacemos un análisis a partir de la segunda ley de Newton, que ustedes la recordarán, es la famosa fuerza igual a masa por aceleración,
que en realidad, digamos, expresado para un fluido sería como está escrito en la diapositiva. Yo lo puedo expresar entonces de esta manera, que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa, y todo esto está aplicado para un sistema. Ustedes lo vieron, digamos, en física, aplicado para un cuerpo que se mueve, digamos, ¿sí? Entonces, la sumatoria de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea, que la aceleración que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Acá estoy usando las derivadas grandes, digamos, las D mayúscula, porque estamos hablando de sistemas. Entonces, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pero justamente como concepto de sistema la masa es constante, yo la puedo meter dentro de la integral. Y esto en definitiva me queda igual a la derivada de la masa con respecto de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. ¿Que esto qué es? Esto en definitiva es la variación de la cantidad de movimiento con el tiempo en un sistema es igual a la sumatoria de las fuerzas. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton, ¿sí? Que la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo en un sistema es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el sistema, ¿está? Entonces acá tenemos el ejemplo de una ley física que está aplicada a un sistema. Pero yo quiero aplicarlo a un volumen de control. Entonces, ¿cómo hago para ver cuál es la expresión que aplica a un volumen de control? Utilizo lo que dedujimos recién, ¿sí? Que es la equivalencia entre sistemas y volumen de control, en donde acá la propiedad extensiva sería la masa por la velocidad, acá la velocidad la pongo en negrita para indicar de que es una magnitud escalar, por lo tanto esta ecuación es una magnitud vectorial, por lo tanto esta ecuación es una ecuación vectorial, no olviden eso. Entonces esta sería, mi propiedad extensiva sería la masa por la velocidad, y la propiedad intensivada, que es esta dividido el volumen, me quedaría la densidad por la velocidad, ¿sí? Entonces, con esas consideraciones y aplicando el teorema del transporte de Reynolds, paso de esta expresión, que es válida para un sistema, la aplico para un volumen de control, y me queda de esa forma. Acá me aparece ρ por B, porque esa es, bueno, esto como lo escribí con ecuaciones, la velocidad aparece con la rayita que corresponde a, porque es vector, pero es la misma velocidad que acá está en negritas. Esta es la propiedad intensivada, comparen con el teorema del transporte, esta es la propiedad intensivada, y entonces acá me aparece esto. Esto, en rigor, es una ecuación vectorial, ¿sí? O sea que esta ecuación se tendría que desarrollar para la dirección X, para la dirección Y, para la dirección Z. ¿Está? Si yo hago para la dirección X, entonces acá me va a aparecer la sumatoria de las fuerzas en la dirección X. Y acá, esta componente de la velocidad va a ser la velocidad v sub x. Esta componente, esta v, va a ser la velocidad v sub x. Este producto es v por n, es la velocidad vectorial por la normal, eso no cambia, digamos. Pero esta es la componente x. Si hago en la dirección y, entonces será la fuerza según y, esta será la componente en la dirección y, esta también, pero bueno, el producto siempre es la velocidad por n. Cuando estamos en estado estacionario, este término, el término de acumulación, que representa la variación con respecto al tiempo, se hace cero, ¿sí? En el volumen de control. O sea, cuando estoy en estado estacionario, no tengo acumulación. Entonces, fíjense, ¿qué me queda? Me queda esto que me representaba el flujo de salida menos el flujo de entrada, igual a la sumatoria de las fuerzas. Me queda de esta expresión en estado estacionario. Yo lo puedo reacomodar a eso, y el balance de cantidad de movimiento me va a quedar entonces, o sea, si yo
a esta integral la paso para este lado, pasa restando. Al pasar restando, si esto era flujo de salida menos flujo de entrada, cuando pasa para acá me queda flujo de entrada menos flujo de salida, ¿sí? Entonces me queda velocidad de entrada de cantidad de movimiento menos velocidad de salida de cantidad de movimiento más las sumatorias de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control, no olviden, es igual a 0, ¿sí? Esta expresión es la expresión que yo tengo que aplicar para llevar adelante un balance envolvente de cantidad de movimiento. A modo de ejemplo, vamos a ver la deducción de lo que se conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille. La ecuación de Hagen-Poiseuille es en realidad, o sea, yo tengo muchas expresiones, ya vamos a ver, nosotros vamos a encontrar los perfiles de velocidad, vamos a encontrar la velocidad media, el caudal, todas esas, digamos, si uso el caudal bajo las condiciones en las que lo estamos aplicando, que cuáles son. Por empezar, consideramos que tenemos flujo a través de un tubo. O sea, Hagen-Poiseuille me describe el flujo a través de un tubo de sección circular, ¿sí? Así es originalmente. Después vemos cómo se puede adaptar eso, pero la deducción es en esas condiciones. Tengo flujo a través de un tubo de sección circular, en este caso lo coloco vertical, podría ser horizontal, pero lo coloco vertical por una razón, ya vamos a ver. Y entonces tengo un fluido que circula a través del tubo con una cierta velocidad. Como este fluido se mueve únicamente en la dirección z, la única componente de la velocidad que tengo es v sub z. Pero además, la velocidad v sub z varía con el radio, ¿sí? Porque no es lo mismo la velocidad que yo tengo, ya vamos a ver, que no va a ser lo mismo la velocidad que tengo en el centro del tubo a la que tengo sobre las paredes del tubo. Claramente, esto es un cilindro y a mí lo que me conviene en este caso es trabajar con coordenadas cilíndricas, utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Recuerdan las coordenadas cilíndricas? Era ρ, z, bueno, r, z y φ, ¿sí? El ángulo. Entonces, si yo planteo las siguientes hipótesis, como estoy aplicando un balance envolvente, bueno, obviamente tengo la condición de estado estacionario y de flujo laminar ya incorporado, digamos. Voy a aplicar un balance envolvente en esas condiciones. Si además considero que es un fluido newtoniano, o sea que sigue la ley de Newton, y además considero que es un flujo, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les distinguía flujo y fluido? El flujo es incompresible, o sea, puede ser que circule un gas o un líquido, pero circula en condiciones de velocidad tales, o sea, la velocidad y la geometría son tales, que hacen que la densidad no varíe. Para esas condiciones de flujo no hay variación de la densidad, aun cuando circule un gas. Entonces, ¿qué tengo que hacer de acuerdo a lo que me decían de balances envolventes? Lo que tengo que plantear es la envoltura. ¿Qué dijimos? ¿Qué dije que tenía que ser la envoltura? Un elemento diferencial de volumen, o sea, un diferencial de volumen, pero que me represente al volumen completo. En este caso, ese diferencial de volumen, ¿cómo lo defino? Lo defino como una corona, imagínense una corona que tiene radio R y R más delta de R, o sea que va de acá a acá, ¿sí? El radio externo del cilindro es R grande, está indicado acá. Entonces yo tengo, digamos, es como que tengo dos cilindros y mi diferencial de volumen es el fluido que está entre esos dos cilindros. La separación entre esos dos cilindros, la diferencia en radio entre esos dos cilindros es delta de R. ¿Está?
No sé si lo llegan a ver. Bueno, definí Z en este sentido como positivo, la dimensión del tubo es L. Entonces, bajo esas, o sea, ya tengo definida cuál es mi envoltura, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué sabemos de esta situación? Nosotros sabemos que el fluido va por dentro del tubo, que el fluido que está sobre la pared, estamos suponiendo que el flujo está quieto, que lo que se mueve es el fluido. Entonces, el fluido que queda pegado a la pared, o sea, la capa de fluido que va sobre la pared, va a tener la velocidad de la pared que es cero, porque el tubo está quieto. Entonces, es lógico suponer de que hacia el centro, cuando yo me voy a radios más chicos, o sea, cuando me voy hacia el centro, la velocidad va a ser mayor, porque es cero sobre las paredes y va a ir aumentando hacia el centro. En esa, o sea, teniendo en vista eso y recordando lo que vimos en la primera parte, de que la transferencia de cantidad de movimiento siempre es en el sentido de mayor velocidad hacia la de menor velocidad, implica que van a ver que las capas de fluido, digamos, o sea, ustedes imagínense como una vena fluida que va al medio, que tiene más velocidad que otra que va un poquito más allá, o sea, para un determinado valor de radio cercano al centro voy a tener una determinada velocidad. Para el radio un poquito más grande, o sea, un poquito más cerca de la pared, la velocidad va a ser un poco menor, y más cerca de la pared un poquito menor, y así me voy moviendo desde o sea, la velocidad en el centro yo espero que sea mayor que la que tengo en la pared. Entonces, eso me lleva a deducir de que va a haber una transferencia de cantidad de movimiento a nivel difusivo, en el sentido que están indicadas en estas flechas, o sea, yo voy a tener un tau, o sea, una densidad de flujo de cantidad de movimiento que entra a mi envoltura, digamos, a mi diferencial de volumen, acá en el valor de R. Y sale en el valor de R más delta de R. ¿Está? Entonces eso yo lo tengo acá. Acá, ¿cuál es el esfuerzo? Tengo que usar las coordenadas que estamos trabajando ahora. Entonces las coordenadas son R, Z y Φ. Como yo acá tengo únicamente una componente de la velocidad que es V sub Z, que depende de una única variable que es R, el esfuerzo va a ser tau, me van a aparecer como subíndice R y Z. ¿En qué orden? Bueno, de acuerdo a lo que vimos, correspondería R en primer lugar como subíndice, porque es la dirección en la que se va a transferir cantidad de movimiento, y Z como segundo subíndice, porque es la dirección en la que de la velocidad, digamos, en la que se mueve el fluido. Entonces voy a tener tau de RZ. Yo voy a tener un valor de tau de RZ evaluado en R, o sea, evaluado acá, que entra. Ese va a entrar, digamos, ¿sí? Al elemento diferencial de volumen. Y en R más delta de R va a salir. Por eso resto, porque recuerdan que el balance me quedaba el flujo de entrada menos el flujo de salida más la sumatoria de las fuerzas igual a cero. Esa era la expresión que habíamos llegado del balance envolvente. Entonces estoy haciendo lo que entra es esto. Pero por otro lado, esto era, recuerdan, una densidad de flujo de cantidad de movimiento. Densidad de flujo. Para que sea flujo, ¿qué tengo que hacer? Que multiplicarlo por el área a través de la cual fluye. ¿Cuál es el área a través de la cual fluye? Es el área de la pared. Es 2πr por L. ¿Sí? Esta es el área en la que entra. Cuando sale, ¿cuál es el área a través de la cual sale? 2pi R más delta de R por L. ¿Sí? Esa es el área de la pared.
Entonces, esto tengo la entrada y la salida por un mecanismo difusivo. Pero recuerden, o sea, en rigor, yo tengo otro aporte de cantidad de movimiento, que es la cantidad de movimiento que tengo en la entrada y en la salida. ¿Por qué? Porque acá me está entrando un cierto caudal másico con una velocidad. Entonces tengo un flujo de cantidad de movimiento a la entrada y tengo otro flujo de cantidad de movimiento a la salida. Esos flujos yo los puedo expresar, como ρ por Bz, o sea, esto sería la cantidad de movimiento por unidad de volumen, ¿sí? Por, ¿cuál es el área a través de la cual ingresa el flujo volumétrico a este diferencial de volumen? Es esta área rosadita, digamos, que sería la diferencia de área entre los dos círculos, digamos, el más chico y el más grande menos el más chico. Que eso, ustedes después compruébenlo, eso es 2πr por delta de R, o sea, lo vamos a aproximar a 2πr por delta de R. En rigor, esa área es la diferencia entre el área del círculo más grande, que a qué es igual. Sería pi por el radio más el delta de R al cuadrado, menos pi por radio al cuadrado. Cuando ustedes sacan esa diferencia, R más delta de R al cuadrado, lo tienen que desarrollar como el cuadrado de un binomio. Cuando lo desarrollan, les aparece un diferencial de segundo orden, o sea, un diferencial de R al cuadrado, que como es un diferencial de segundo orden, uno lo anula y por eso me queda esta expresión. ¿Está? Entonces, yo voy a tener un flujo a la entrada, que es evaluado en 0, y otro flujo a la salida, que es evaluado en L. Pero, ¿qué pasa? Porque, o sea, esto yo se los escribí para que ustedes lo vean, digamos. Que entre paréntesis, me parece que ahí me olvidé. Acá falta que yo esto lo multiplique por B sub Z también evaluado en 0 y evaluado en R. Porque esto, ρ por B sub Z, es la cantidad de movimiento que tendría en la entrada porque es B sub Z evaluada en Z. Pero es cantidad de movimiento por unidad de volumen. Yo lo tengo que multiplicar por un volumen por unidad de tiempo, que es un caudal. El caudal, ese caudal volumétrico lo obtengo como el área por la velocidad. O sea, acá me falta, yo me olvidé en ambos, acá tendría que multiplicar por B sub Z evaluado en 0 y acá por B sub Z evaluado en L, para que sea el caudal volumétrico este producto, y entonces me quede el flujo de cantidad de movimiento. Yo en la diapositiva que le suba le voy a corregir ese B sub Z que me falta, y ya se van a dar cuenta. Analicen si quieren las dimensiones, vuelvan a escuchar la grabación, no es nada súper complicado de entender. En definitiva, esto se me anula, ¿por qué? Porque la velocidad V sub Z depende únicamente del radio, no depende de Z. Entonces significa que V sub Z evaluado en 0 y V sub Z evaluado en L son lo mismo. Entonces estos términos van a ser iguales y por eso se me anula. O sea, que los flujos de entrada y salida de cantidad de movimiento me queda nada más que el aporte difusivo. Este, por el flujo convectivo o global, se anula. Ahora le tengo que sumar las fuerzas que actúan. ¿Cuáles son las fuerzas que yo tengo que considerar en este caso? Va a ser, por un lado, tengo la presión,
y por otro lado tengo la fuerza de la gravedad. Son las fuerzas que normalmente se consideran, ¿sí? A veces puede no estar presente la presión, si es que la presión es la misma, la entrada y la salida se anulan, digamos, que puede pasar en algunos casos, ya van a ver, puede que vean algún ejemplo. Entonces, o sea, esto corresponde a las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. La fuerza originada por la presión, acá, para el valor 0 de Z, recuerden que la presión origina una fuerza siempre entrante hacia la superficie, ¿no? O sea que acá arriba tiene la dirección de Z y en la superficie de abajo tiene dirección contraria a la de Z. Entonces, para Z igual a 0 va a ser la presión evaluada en 0 por el área, que es 2πr delta dr, otra vez el área entre los dos círculos, menos la presión evaluada en L. ¿Por qué menos? Porque acá tiene sentido contrario a Z, por esa misma área. Entonces, esto es el término de fuerza debido a la presión. Y la otra fuerza que actúa es la fuerza debido a la gravedad, que ¿cómo la voy a medir? Sería la densidad por la gravedad. Este G en realidad es G sub Z, que es el único que existe, digamos, o sea, la gravedad tiene dirección en la dirección Z únicamente, por el área. Fíjense que si este tubo estuviera inclinado, supongamos que yo tenga flujo en un tubo que está inclinado, yo voy a tener una componente G en la dirección Z y otra en la dirección, o sea, voy a tener el componente en la dirección Z y la componente del peso en la dirección X, porque recuerden que yo les dije que el balance, en definitiva, es una ecuación vectorial, o sea, que tengo que hacer el componente de la dirección X, Y y Z. Entonces, cuando yo haga en la dirección X, por ejemplo, el balance, no voy a tener componente de peso, digamos, porque el peso es únicamente la dirección Z. Y esto lo tengo que multiplicar por el volumen, porque acá la fuerza es por unidad de volumen, ρ por G. Lo tengo que multiplicar por el volumen. El volumen, que es la superficie por la longitud. Y todo esto va a estar igualado a 0. Eso es la manera en la que nosotros llevamos a una expresión matemática lo que decía en palabras el balance envolvente. ¿Cómo sigue esto? O sea, esto se me va, entonces yo a todo esto lo divido por 2πl delta dr, entonces se me van a anular varias cosas, y a lo que me queda le aplico límite cuando delta dr tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? O sea, lo hago y reacomodo un poco. Entonces, cuando elimino, digamos, porque estoy dividiendo todo por esto, me queda esta expresión. ¿Sí? Esto, fíjense, acá me queda tau de RZ evaluado en R por R, menos tau de RZ evaluado en R más delta de R por R más delta de R. Esto, en definitiva, es lo mismo que ponerlo de esta manera, o sea, meter el R adentro y a todo esto evaluarlo en R, y a todo esto, a lo mismo, digamos, evaluarlo en R más delta de R. ¿Sí? Y esto acá lo que hice es sacar denominador común, simplemente. Entonces, fíjense, ¿a qué les recuerda esto? Esto no es otra cosa que menos la definición de la derivada, ¿sí? O sea, eso yo lo puedo expresar como menos la derivada de tau de RZ por R con respecto de R más el otro término. ¿Está? Ahora bien, veamos qué es esto que tengo acá. Supongamos nosotros tenemos acá, esto es el tubo a través del cual está circulando fluido, ¿sí?
Acá está actuando P0, acá está actuando PL, lo que yo les indicaba en la diapositiva anterior. Si esto, digamos, fuera un tubo, que lo tengo cerrado acá y que está lleno de fluido, o sea, como si fuera estática, yo sé que la presión que tengo en L sería igual a la presión que tengo en 0 más ρ por G por L. Si yo acá pusiera unos manómetros, me mediría que P sub L es igual a esto, digamos, si esto estuviéramos en estática. Pero, ¿qué ocurre? Cuando el fluido está circulando, el manómetro que yo ponga acá va a registrar una presión, en realidad, que va a ser menor a esa presión que yo espero que yo tendría si estuviera estático. Va a registrar una presión menor en este término. ¿Por qué? Porque este delta de P, así que lo escribo de manera cursiva, me representa la caída de presión que provoca la circulación de fluido. ¿Sí? O sea, esa fuerza de roce que el fluido ejerce sobre las paredes, o sea, el fluido para poder circular a través del tubo, tiene que vencer ese esfuerzo viscoso que se produce sobre la pared. Y eso tiene un costo para el fluido. El costo que tiene en el fluido es pérdida de presión, o sea, hay una disminución de la presión. Esa disminución de la presión debido a la circulación del fluido es lo que yo llamo este delta de P cursivo. Entonces, fíjense, de acá despejo delta de P y me queda igual a esta expresión, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces, lo que hago es reemplazar esto y llegamos a esta expresión. Esto es la ecuación diferencial. Fíjense cómo fuimos haciendo. Nosotros partimos de un concepto de balance, que era un concepto, digamos, que lo vimos en palabras, y lo expresamos a través de esta llegamos a esta ecuación diferencial, la cual tenemos que desarrollar como vemos a continuación. Vamos a detener la grabación y la continuamos en un minuto.